Saludos desde aquí, desde Tu Televisión, con un nuevo programa, Construcan, la construcción en Cantabria. Les recordamos que esta misma empresa tiene en el mercado ya, desde hace 10 años, va a cumplir precisamente dentro de unos meses su 10º aniversario, la publicación Construcan. Y ella ahora comienza en una nueva andadura audiovisual, para lo cual hemos pretendido tener una salida dorada pidiéndole al máximo responsable de la construcción y de la obra pública en Cantabria, el consejero de Obras Públicas y Vivienda de Cantabria, don José María Mazón, su asistencia a modo un poco de inauguración del programa. ¿Cómo estamos, don José María? Muy bien, estupendamente. Muy bien. Vamos a hablar de lo suyo. Pues sí, efectivamente. Algo de lo mío. Algo de lo suyo. Ingeniero de caminos, ¿desde hace cuántos años? Pues creo que 26 o así. 26 años. Sí. No, 27. Está usted hecho un chaval. Bueno, más o menos, hombre, todavía me queda algo para correr. ¿Y nuestra autonomía también está jovencita? Pues sí, hombre, más joven todavía, más joven que nosotros. Más joven. Más joven que en mi carrera, pero está en plena forma. Sí, Sin embargo, esas carreteras que dicen ustedes y que el presidente de Cantabria se despachaba hace unos días, si no ayer, en un medio impreso, diciendo que dentro de 10 años estaríamos a la cabeza de España. ¿Se refería a comunicaciones, por ejemplo? Sí, bueno, yo creo que dice 10 años, sí. No ha dicho antes. No, primero dijo que estaríamos, durante mucho tiempo ha dicho que estaríamos a la cabeza de España en carreteras. Ahora dice que ya a la cabeza de España en todo, ¿no? En todo, sí. Ahora mismo el objetivo es poner a Cantabria en la cabeza, pero como eso tampoco es tan difícil. No es difícil. No, porque Cantabria tiene todas las condiciones y es muy difícil superarla. Por lo tanto, yo creo que llegar a estar en cabeza igual no es tan complicado. Sobre todo si hay esa voluntad. Lo que pasa es que no opinan así el resto o mucha parte de los ciudadanos de Cantabria, ¿no? Que dicen que nos cuesta. No, pero eso está cambiando ya, ¿eh? Sí. Aquí ya hay un empuje y hay un espíritu empresarial y el gobierno tiene una voluntad decidida y Revilla pues el que más, y entonces sí. Yo creo que se va a conseguir. ¿Qué importancia tiene la obra pública para el desarrollo de la economía de una región? Hombre, pues es fundamental, primero porque aporta al PIB pues un porcentaje elevadísimo. De hecho, la construcción ahora mismo es un valor que si no hubiera construcción bajaría mucho el nivel de vida. Pero independientemente de esa aportación al PIB, que es fundamental, lo que es obra pública es que es lo que genera la base, la infraestructura y la riqueza para que se desarrolle lo demás. Por lo tanto, es clave, no solamente en lo que hace directamente, sino en lo que proporciona. Hablo de lo que es obra pública. Luego la edificación es otro factor fundamental de crecimiento, de desarrollo y luego de beneficio, porque claro, al final pues la gente la usa, la vivienda se hace para usar. Hablemos un poco de obra pública y de la estrategia de las empresas dentro de la obra pública. Se acusa tanto al centralismo como a ustedes que es a las empresas de fuera de Cantabria, que son las empresas de fuera de Cantabria, las grandes empresas, las que se llevan el grueso de las obras. Hombre, no es verdad eso en el caso de nuestro, en el caso de la autonomía, no, al revés. Nosotros en obra civil prácticamente yo creo que el 95% de la obra pues la llevan las empresas locales, se la adjudican a empresas con domicilio social en Cantabria, cántabras. En las grandes infraestructuras del Estado, pues la parte mayor se la llevan a las empresas nacionales. Pero bueno, también en algún sitio tienen que trabajar las empresas nacionales, porque si no pueden trabajar en ninguna autonomía, tendrán que trabajar en el aire. Pero desde luego no, en el caso nuestro, nosotros tenemos un tipo de obra en la que las empresas de Cantabria son muy competitivas, son buenas, trabajan con calidad y es muy difícil el hacerlo mejor, por lo tanto se llevan la parte fundamental. No tengo yo esa queja, ¿eh? No. Usted sabe que hace años se quejaban mucho. Bueno, ha habido rachas en las que se han podido quejar algo, pero no en la obra civil, no en la obra de carreteras, en las obras municipales. En edificación quizá haya una tradición mayor en empresas de ámbito nacional que llevan más tiempo aquí construyendo,
pero prácticamente lo que es en obra civil, el 95% de la obra del gobierno. Sin embargo, del ministerio. Sin embargo, las empresas se quejan de que hay poco trabajo. Bueno, es que ha bajado quizá algo la licitación del Estado, pero nosotros como comunidad autónoma estamos manteniendo el ritmo inversor, y todos los años prácticamente estamos adjudicando lo mismo y gastamos unos 10.000 millones en carreteras, 2 o 3.000 en obras municipales. Ahora mismo vamos a adjudicar 500 viviendas que van a ser pues del orden de otros 5.000 millones más. ¿Y cuál es la salida de estas empresas ante la crisis que se avecina? Porque el Estado tendrá que disminuir la obra pública en Cantabria, ¿no? No, yo creo que no, el Estado no va a disminuir la obra pública. ¿Cuando se terminen las autopistas? Hombre, todavía queda tiempo para terminarlas, ¿eh? Sí, ya, porque, bueno, pero eso tiene un está terminada ya, o está lanzada la autovía de la Meseta. Ahora vamos a licitar, o va a licitar el Ministerio, la autovía al Cantábrico desde Torrelavega hasta Solares, con 2 tramos, hasta La Encina. ¿Va a ser peatonal? ¿Va a ser de peaje? No, va a ser libre, y ahí va a haber del orden de 25.000 millones de pesetas. Los arcos de la bahía, el arco de la bahía de Santander, de esos 3 tramos, es otro tanto. Y luego tenemos la gran apuesta de la autovía de Dos Mares. La autovía Dos Mares, que trae el eje del Mediterráneo, desde Cataluña, Aragón, La Rioja, y va a salir precisamente al Valle de Buelna, a enlazar al nudo de Torrelavega, para que la autovía del Cantábrico tenga una salida directa al Ebro, sin tener que ir hasta el País Vasco. Y esto también va a ser licitación y va a ser dinero. Pero esto largo me lo fiáis. Bueno, largo, no tan largo. El gobierno ha dicho que es un tema fundamental para esta región, y el otro día el presidente Revilla lo ha vuelto a recordar, o sea que lo queremos, y tampoco que nos lo dejen ad calendas grecas. Sí, ya. ¿Usted cree que lo veremos? Sí, desde luego, hombre. Si no tenemos una desgracia antes de jubilarnos. ¿Sí? Sí. Bueno, vale, pues eso puede ser pero que muy importante. Sí. Siempre que hablamos de comunicaciones, hablamos de carreteras. Nunca hablamos de ferrocarriles, o muy poco hablamos de ferrocarriles. Estamos poco concienciados con el ferrocarril, y mucho menos con la mar. No así con la aviación, porque para ellas igual le falta algún metro más en la pista, ¿no? Pero no, yo creo que ahora está bien dimensionada. Para ellas lo que tenía era antes muy poco uso, porque había muy pocos vuelos, y ahora hay muchos vuelos. Pero es que ahora está lleno de gente, sí, y da gusto ir a Parallas. Entonces, de momento, pues yo creo que esto funciona. Ahora, si seguimos con este crecimiento, habrá que pensar en otras cosas. Pero, desde luego, el aeropuerto de Santander, que hasta ahora estaba infrautilizado, ahora ya está en un momento óptimo, casi óptimo. Eso nos cuesta mucho dinero, ¿no?, a los cántabros. No, yo creo que no. Yo creo que cuesta muy poco dinero comparado con el beneficio que tenemos. Y además hay algunas cuestiones que son muy importantes el mantener en un estándar, porque si no mantienes un nivel, se hace inviable todo. No sé si... Sí. No puede haber congresos, dice, no puede haber... Viene gente de Bilbao, ¿no? Sí. A lo mejor solo vienen a coger el avión. Sí. Viene gente de Asturias. Y dice, es que solo vienen a coger el avión. Sí, pero es que precisamente, gracias a que vienen de Bilbao a coger el avión y de Asturias a coger el avión, nos sirve para mantener los aviones llenos, que es lo que mantiene la continuidad. Claro, luego, por lo tanto, es fundamental esto. Le decía que hablamos siempre de carreteras, que hablaremos mucho en este programa de carreteras, por supuesto, pero que no se habla de ferrocarril. Bueno, ya se está empezando a hablar, ¿eh? Yo quiero que me hable usted un poco. Bueno, pues hombre, de hecho el Gobierno de Cantabria, dentro de las alegaciones al Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte, el famoso PEIT, nosotros estamos ahí reivindicando que se aceleren los tramos del tren de alta velocidad a Cantabria, y desde Valladolid hasta aquí, con las dobles prestaciones para mercancías y para viajeros. Pero, desde luego, el ferrocarril tiene futuro en bastantes cosas. Primero, en cercanías, tiene futuro, como terminales de fábricas o como terminales en el puerto de Santander, eso fundamental. Y luego, como elemento de transporte de viajeros que sea competitivo con el coche, por ejemplo, a distancias de más de 300 kilómetros. A más de 300 kilómetros tenemos que irnos nosotros a Madrid en 2 horas y media para que nadie tenga que ir en coche. Y
A menos de 700 ser competitivos con el avión. Es decir, a Madrid también hay que ser competitivos con el avión. O sea, sí. En 2 horas y media preferimos coger el tren que no coger el avión, que es mucho menos flexible, más rígido, tienes que ir al aeropuerto, tienes tiempos de espera, los horarios son mucho más establecidos. Hombre, el tren también no tiene esa flexibilidad y esa capilaridad de la carretera, pero con un tren en 2 horas y media para viajeros, será competitivo tanto con el avión como con el coche. Pero claro, para eso hay que hacer también infraestructuras. Sí, claro. ¿Y eso le corresponden a usted? Porque usted es carreteras... No, nosotros tenemos carreteras del Gobierno de Cantabria. Luego tenemos obras municipales, las obras que construimos con nuestros propios medios para ayuntamientos. Es la segunda pata, digamos, de la consejería. La tercera gran tipo de infraestructura son los puertos. Los puertos de mar, puertos pesqueros y puertos deportivos. Y luego tenemos también el cuarto aspecto, es la edificación, la vivienda, la construcción de vivienda protegida, que también es un elemento muy importante, muy cuantioso. Desde que usted llega a hacerse cargo de la consejería ahora, hay como un revulsivo, no un revulsivo, digamos que hay más imaginación en la consejería. Claro, esto lo digo yo, usted no lo puede decir, entre otras cosas, porque su jefe dice que es muy imaginativo, él siempre lo ha sido, dice. Sí, es verdad. Sin embargo, la campaña de la última, que estamos dando por esta cadena, como es la de paga solo la mitad en alquileres, esa es una medalla que se tiene que colgar usted, me imagino, ¿no? Bueno, hombre, yo no, mis colaboradores sí. Desde luego sí, la campaña esta además se ha gustado mucho en Madrid, para fomentar el alquiler. Yo solo pago la mitad y luego los spots que se han hecho. Pero bueno, ¿y eso es efectivo? ¿La campaña o los alquileres? Hombre, yo creo que sí, es efectivo. De momento hay muchas llamadas, tenemos un call center recibiendo solicitudes de información y yo creo que sí es efectivo. Desde luego, si no lo das a conocer, pues entonces pues no avanzamos nada. Como decía aquí el empresario, si usted no dice lo que su empresa es, otro dirá lo que no es, luego adelánteselo y cuénteselo. Yo les estoy haciendo, por decir así, un avance de lo que vamos y estamos hablando. El Gobierno de Cantabria, ustedes lo están viendo en esta televisión, dona el 50% o ayuda con el 50% para el alquiler de la vivienda. Pero claro, no es solamente el dar un dinero para alguien que quiera alquilar, es ayudar de alguna manera a aquellos empresarios que quieren invertir en viviendas para alquilar. Es aquel que quiere comprar un piso para alquilar. De eso es de lo que vamos a hablar un poco más tarde con el consejero, porque en estos momentos aquí en Construcan de lo que estábamos hablando era de carreteras y nos habíamos desviado a ferrocarriles. Usted es el primer consejero que lanza la idea de una carretera ecológica, ¿es así? Bueno, se le puede llamar ecológica, con un respeto medioambiental un poco diferente y con un cuidado ya exquisito y con un plan ambiental de seguimiento. Y eso, digo yo, señor Mazón, esto ya no es un lujo, o sea, no es el que la familia en un principio venía de la posguerra y no tenía que comer. Después ya se compraron unos 600 porque tenían que comer. Y ahora se están poniendo gordísimos porque comen lo que no deberían de comer. ¿Usted me ha entendido lo que estoy diciendo? Bueno, pero no el nivel de vida en Cantabria ha superado ya las carreteras tercermundistas y ahora ya nos podemos permitir el lujo de hacernos un regalo. Hombre, yo creo que no es que sea un lujo, es que es una necesidad. En Cantabria tenemos unos espacios naturales que son tan especiales o tan bonitos que tenemos que cualquier cosa que hagamos en ellos tener cuidado. Y entonces este factor, digamos, diferencial en el acabado y en el respeto del medio ambiente, pues yo creo que es obligado y no es ningún lujo. Y luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que hay veces que hacer las cosas bien no cuesta mucho más. A veces el poner la guinda al pastel cuesta muy poco. Lo que cuesta es hacer el pastel, y hay veces que por no ponerle la guinda parece que el pastel está malo. Mire, yo ayer le confieso que estaba, y le voy a decir dónde, yo ayer paré a tomar un café en Santillana del Mar, en una, digamos, una cafetería o un bar o un refugio típico, con una gran parra, etcétera, y me senté, hacía muy buen día, me senté a tomar el café mirando a la carretera.
La de Santillana. Sí. La de acceso a las cuevas sería. Sí, la de acceso a las cuevas, yo veía al fondo el zoo, con Sí, una gran curva. Sí, sí, sí. Señor consejero, le prometo que no estaba pensando en que yo hoy tenía que estar con usted, pero yo con la persona que estaba, la dije, mira qué carretera se ve desde aquí. Y los dos nos quedamos con la boca abierta porque era una gran carretera, y bonita. Sí, sí, hay unas carreteras muy bonitas ahí. Desde luego, el acceso a las cuevas de Altamira ha quedado precioso, con un paseo peatonal muy bien acabado, y todas estas carreteras están... Yo creo que estamos acertando, con algún defecto, que también nosotros somos críticos y a veces que no nos quedamos de todo satisfechos, pero yo creo que estamos acertando porque a los pueblos les hacemos la carretera que necesitan, en los itinerarios turísticos lo mismo, en donde necesitamos más capacidad porque hay más tráfico también, pues nos vamos ya a meter un poquito más de anchura y un poco más de geometría, pero yo creo que ahí tenemos bastante cuidado y yo creo que estamos acertando, por lo menos no hay críticas. Bien, califíqueme sinceramente, del 1 al 10, nivel de las carreteras autonómicas de Cantabria. Yo es muy difícil que ponga nota, le he dicho sinceramente. Sinceramente, yo, hombre, la Asociación de la Carretera hace un análisis y compara distintas cosas, ¿no? Compara la señalización horizontal, la vertical, el estado de firmes, el acabado, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros hemos mejorado muchísimo. La verdad es que hemos mejorado mucho en firmes, estamos muy bien en señalización horizontal, lo que es la pintura. Sí, la pintura. En la señalización vertical también, en las barreras y en lo que se llaman los balizamientos, ahí estábamos los primeros, estábamos los mejores. Y yo no sé qué nota me podría poner, o no, nos podríamos poner, pues a lo mejor un 7. Un 7. Yo creo que... ¿Y qué hay que hacer para llegar al 8,5? Hombre, para llegar al 8,5 hay que renovar algunos firmes que se están quedando anticuados, hay que completar 2 o 3 zonas que están ahora en el plan de carreteras que nos van a llevar 2 o 3 años de rematar, y luego hay que mantener la guardia muy alta, porque claro, al cabo de 10 o 15 años las carreteras empiezan a envejecer y hay que hacer la conservación, la renovación. Estamos atacando también el tema de los miradores, los temas del adorno de las glorietas. Hombre, ya pasar de 8, 8,5, eso es muy difícil, es muy difícil. Bueno, yo le digo que hay que hacer para llegar. ¿Qué hay que hacer? Pues sí. Pues hay que mantener, yo creo que el mismo espíritu que tenemos hasta ahora, con un nivel de inversión bastante importante. No es que sea tampoco unas inversiones que arruinen a nadie, pero yo creo que manteniéndolo así, dentro de 2 años estaremos ya en el 8, 8,5. ¿Qué es para todos aquellos profesionales que nos están viendo, cuál es el futuro de las empresas en el sector de la obra pública? Porque dicen que cuando Europa nos pida dinero en vez de entregar, lo vamos a notar en las carreteras, ¿no? Sí, bueno, en las carreteras, hombre, y quizá en algunas otras infraestructuras, pero yo creo que va a haber dinero para hacer lo que es necesario, porque aunque la Unión Europea reciba menos fondos, yo creo que el país se puede permitir el esfuerzo de invertir. Y a lo mejor hay que recurrir a un esfuerzo fiscal un poco mayor, pero yo creo que merece la pena. Y tampoco España es un país que si no nos dan esta ayuda, pues nos vayamos a tener que cerrar, ni mucho menos. Y de hecho ha crecido, y también el revulsivo de la ampliación de Europa, pues aunque tengamos nosotros que ayudar a otros países, también eso es una ayuda que luego vamos a tener nosotros, porque vamos a tener unos potenciales pues clientes, compradores. O sea que yo creo que hay aquí una serie de sinergias que se relacionan y que aunque tú ayudes a otro y tengas que poner algo de lo tuyo, luego se te devuelve. Yo creo que hay, pues no creo que vayamos a tener problema. Y además, sobre todo, si hablamos a 10 años vista, el mundo da muchas vueltas y muy probablemente pues habrá otras soluciones. O sea que yo soy optimista. O sea que nuestra gente, la gente de este sector, no va a tener problemas. Pues yo creo que no, hombre, algunos siempre tienen problemas, pero siempre hay gente que tiene problemas hasta en los momentos buenos, ¿no? Y hay algunas coyunturas que hay que adaptarse, pero globalmente yo creo que nosotros no vamos a tener. El plan de residuos no le corresponde a su consejería. No, esto es de la Consejería de Medio Ambiente. Bueno, entonces soltamos la pelota para otro lado. Pues yo creo que otro día le aquí al consejero. Por eso. Al señor Ortega. Sí. Obras en ayuntamientos. Bueno, Usted antes ha dicho
que su consejería lo que hacía era obra pública y obra conjunta con los ayuntamientos. Sí, bueno, obra pública me refiero, obra competencia de titularidad del gobierno, y otra obra competencia de los ayuntamientos. Pero que la hacen con ustedes. Que la hacemos con nuestros medios y efectivamente contratamos. Pues todas las carreteras municipales o plazas públicas, la reforma de edificios, de casas consistoriales, los alumbrados, urbanizaciones, todo ese tipo de obras, los ayuntamientos nos piden digamos, la colaboración, nos solicitan las ayudas y nosotros hemos hecho una convocatoria y a todos los ayuntamientos les vamos haciendo ¿Y las ayudas son al 100%? Bueno, hay dos tipos de ayudas. Nosotros no damos ayudas en dinero, las subvenciones lo da la Dirección General de Administración Local, que depende de la Consejería de Dolores Gorostiaga. Relaciones Institucionales colabora con los ayuntamientos y subvenciona y les da dinero para que hagan obras y para otras cosas, y para sus gastos. Entonces, digamos que eso es una subvención. Pero nosotros no, obras públicas, lo mismo que medio ambiente, construye obras de titularidad municipal, las entrega y ellos se ocupan luego de mantenerlas. Nosotros una carretera municipal contratamos, la entregamos, la dirigimos y la damos al ayuntamiento, lo mismo que una plaza pública. Que la pagan ustedes La también. Pagamos, efectivamente. Nosotros no damos dinero a los ayuntamientos, nosotros hacemos las obras. Así como hay otras cosas. Y se las entregan y adiós. Las entregamos y tenemos el servicio de vías y obras, que es un servicio que proviene de los servicios de vías y obras de la antigua Diputación Provincial y que está encajado en esta consejería. Sin embargo, cuando habla usted de las obras con los ayuntamientos, no hemos mencionado las obras para los ayuntamientos, de los propios ayuntamientos, la remodelación de algunos ayuntamientos. Creo que en este momento pues está Suances... Está Suances, efectivamente, Alfo de Lloredo, en Colindres, hay muchos ayuntamientos, tenemos a lo mejor 10 o 12 obras en ejecución y próximamente a contratar otras. ¿Y cómo es que esto pertenece a su consejería? Porque lo normal es que si es la mejora de un ayuntamiento, que lo llevara... No, porque son obras, nosotros somos obras públicas, nosotros tenemos los medios para hacer obras, de hecho el Servicio de Vías y Obras Municipales se llama precisamente porque son para colaborar con los ayuntamientos, pero siempre lo hemos tenido. La verdad es que se ven las obras en los ayuntamientos, los nuevos ayuntamientos, la remodelación de algunos ayuntamientos, se queda uno un poco con la boca abierta, ¿no? Hay algunas obras que se están haciendo muy bien. En algunos casos son auténticos lujos, en otros son las cosas más... Y luego, además, nosotros también tenemos la parcela de vivienda y edificación, pero en concreto para obras municipales siempre ha sido una cuestión de obras públicas. ¿Sabes? ¿Quién va a hacer mejor las obras públicas que la Consejería de Obras Públicas? Bueno, eso. ¿Y quién se va a anunciar mejor que el consejero de Obras Públicas? Vamos a hablar un poco ahora de la vivienda, eso que preocupa tanto a todos aquellos de ustedes que nos están viendo en estos momentos. Acaban de decir los sesudos pensadores que la vivienda está muy inflada, que hay como un 30% de elevación del precio, pero que de todas formas esto va a seguir así. Yo, a usted, al máximo responsable de la vivienda en Cantabria, le pregunto, ¿es así? ¿Es que la vivienda el precio de la vivienda está está amplificada en un 30%? ¿Va a bajar ese 30%? O sea, ¿tenemos que esperar a que baje o simplemente se va a mantener? Bueno, aquí en este sector y en este negocio los profetas están fracasando desde hace muchos años. Por eso yo pregunto. Por lo tanto, tampoco quiero yo hacer de profeta. Hombre, yo creo que la vivienda está muy cara, eso está claro, para el nivel adquisitivo. Por lo tanto, si se mantiene así, pues probablemente llegue un momento en que haya un pequeño bajón porque no va a haber compradores. Pero ya digo que desde hace 2 o 3 años todos los, digamos, anuncios o todos los pronósticos para el año siguiente siempre están fallando. Claro. Entonces, yo creo que esto está llegando a un tope. Que vaya a bajar un 30%, vamos, aquí sí que me arriesgo a decir que descartado. O sea, que se va a mantener. Sí, yo creo que puede bajar un poquito. Si viene muy mal, puede bajar un poquito. Si viene muy mal. Pero vamos, bajar un 30%, yo desde luego... O sea, el señor que se va a comprar un piso de 30 millones de pesetas, no le va a comprar de repente por 21. Por 21 no lo va a encontrar, vamos, yo creo que no. Vamos, sí, le podrá encontrar igual en 28, ¿no? Pero... Exactamente, pero que probablemente tampoco, o sea, que probablemente tampoco tenga que esperar a que baje a los 28. Sí se va conteniendo y el que tiene que comprar un piso y puede comprarlo, pues normalmente no espera a que bajen los precios. Sí.
Ahora, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante en poner en el mercado unos precios más baratos que el mercado libre, sí, y a través de la empresa pública, y también con esto también intentar regular un poco las subidas. ¿Cómo va esa campaña? Ustedes, cuando se anunciaron para que les votáramos, nos propusieron la construcción de no sé cuántas viviendas. Sí, 8.000. ¿Y qué? Bueno, 8.000 actuaciones. 8.000 actuaciones, sí, sí. Bueno, pues va bastante bien, porque este año 2004 la verdad es que se ha avanzado mucho. Hemos calificado más de 2.000 viviendas y hemos hecho como del orden de 5.000 actuaciones contando suelo, Sí. Contando actuaciones de suelo y contando actuaciones de rehabilitación y contando y compra de vivienda también de segunda mano o vivienda sí. usada. Entonces, este año está muy bien. El año 2003 fue un año flojo, sí. Ya lo hemos reconocido públicamente. El año 2004 ha estado muy bien y esperamos que el año 2005 también. Lo único que estamos es ahora pendiente de un nuevo plan de vivienda en Madrid. El nuevo gobierno parece socialista ser que ustedes ya... está a punto de aprobar el decreto. ¿Cuáles son las pinceladas más importantes de ese plan? Bueno, en este plan de vivienda lo más importante es que se van a modificar los precios de régimen especial y los régimen general. Digamos que son los dos tipos de vivienda más baratos que había, se va a subir un poquito el precio, cosa que es lógica porque si no, no hay quien los construya. Y se va a crear también otro tipo de vivienda que se llama de concertada, de precio concertado, otro precio un poquito más elevado, que es el precio que permite que algunas personas que tienen más capacidad adquisitiva, porque no pueden ir a los más baratos porque ganan más de lo que se exige, y sin embargo tampoco llegan al mercado libre. Claro, y entonces este nuevo precio, que es algo que nosotros hicimos ya el año pasado creando el régimen autonómico, esto lo va a hacer el Estado también. El Estado aquí, no digo que nos vaya a copiar, pero va a crear una figura similar. Y se va a potenciar el alquiler de viviendas también con otra serie de ayudas. ¿Usted cree que el cántabro, el español en general, tiene la cultura o se va a acoplar a la cultura del alquiler? Hombre, en una parte sí, hombre. Está claro que aquí no se puede decir el cántabro o el español el 100%, pero habrá un 20 o un 30% que sí. Por lo tanto, decir, hombre, nosotros no vamos a dedicar que todo el mundo alquile, pero sí hay un porcentaje que va a alquilar, por muchas razones, algunas por razones coyunturales, por razones de trabajo, por razones de edad o por razones económicas en un momento determinado, pues no pueden ir a dar la entrada. Entonces, hay que potenciar y ayudar a esto, porque además yo también digo una cosa, no puede ser que cueste más caro alquilar que comprar, porque entonces nadie alquila. Entonces tenemos que intentar ayudar a los alquileres para que la gente pueda ir a alquilar y, claro, no esté en esa desventaja con el que está comprando, pagando una hipoteca y luego al cabo del tiempo pues tiene un patrimonio, digamos, no digo que se haya hecho rico, pero tiene algo que ha ido subiendo. Es una forma de ahorro como otra cualquiera. Con una forma de ahorro importante, claro. Entonces resulta que con menos dinero pues te haces un patrimonio y hay otros que con el mismo dinero no hacen nada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ayudar al alquiler para que el alquiler sea más barato. Usted está a 2 años tan solo de concluir la legislatura, donde prometieron una serie de puertos. Sí. Concretamente el de Suances, ahí está, hablaremos del de Suances porque es el que más nos atañe en esta televisión, pero no vemos que se muevan algunos puertos, como el de Laredo, por ejemplo. Bueno, ese es el que se mueve tanto que esta misma semana se va a adjudicar. ¿Ah, sí? Sí. O sea que ya el miércoles habrá una propuesta de la mesa y luego, pues a continuación, ya será la adjudicación que me corresponde a mí como consejero de Obras Públicas. Entonces, ya digo que en cuestión de días, el puerto de Laredo, que es el más grande, ese se adjudica ya. Y empezarán a redactar el proyecto de construcción para ver si se puede empezar la obra a final de año. Ese llevaba una inversión muy importante, pero ahí entraba capital privado, ¿no? Sí, efectivamente. El capital privado tiene una inversión importante porque luego van a explotarlo. Sí. Lo mismo que pasaría con los demás, que en principio estamos diseñándolos para que el capital privado entre, invierta y luego pueda rentabilizar. ¿Puede ser San Vicente de la Barquera? Bueno, San Vicente de la Barquera es otro de los puertos. Hombre, yo espero que antes de San Vicente de la Barquera incluso el de Suances salga adelante. Hábleme de Suances. Hombre, Suances además que precisamente es la playa de Torrelavega. Pues claro. Y el puerto de Suances, tenemos un anteproyecto, está pendiente de la adscripción de terrenos de costas, porque habíamos realizado el estudio de impacto ambiental, Medio Ambiente está a punto de hacer la declaración y con eso vamos a ir a Madrid
al Ministerio para que la demarcación de costas nos haga la adscripción de los terrenos. En el momento que tengamos la adscripción de los terrenos, ya procederemos a realizar el anteproyecto y licitar. Es un puerto complicado por temas medioambientales, está en una ría muy contaminada, le afecta también una zona que se ha llenado de la playa de la Riberuca, en fin, pero un tema yo creo que fundamental, interesantísimo y yo creo que próximo. Este programa, señor consejero, tiene en idea hacer un extraordinario sobre el puerto de Suances. Pues muy bien. Ahí in situ, con el director general José María Díaz Ortiz, el director general de puertos, os podrá informar con mucho con el alcalde, viendo maquetas, viendo porque creemos sinceramente que es muy importante el que el ciudadano conozca el proyecto y conozca todas las posibilidades que se va a tener. Bien. Usted, como ingeniero de caminos, canales y puertos, desde luego se hace cargo de una consejería que es su trabajo, que es su profesión, es su carrera, ¿no? ¿En qué es lo que usted puede decir que ha aportado a esta consejería? Porque usted, el camino suyo dentro de la consejería, usted fue secretario general de la consejería, fue director general de carreteras y de allí salta ya a la consejería. La aportación suya tiene que nacer desde cuando usted es secretario general hasta ahora. Sin embargo, cuando realmente usted manda en la consejería es cuando es consejero. ¿Cuál puede ser, así hago la pluma, la aportación de un profesional como usted a la consejería? Hombre, desde el punto de vista profesional no es muy elevada, porque los consejeros tenemos una visión más administrativa y más política, ¿no? Y, hombre, en la etapa anterior como secretario y con Miguel Ángel Revilla de consejero, yo creo que hicimos un buen equipo y sobre todo yo creo que profesionalizamos mucho el sistema de funcionamiento, introdujimos la planificación, antes no había planes, se aprobó el plan de carreteras, se hizo una ley de carreteras, se empezó a trabajar con mucho más orden de lo que había antes, ¿no? Y entonces digamos que esto es algo que viene de arriba, viene desde el consejero y influir en todo el funcionamiento de la administración. Porque luego desde el punto de vista técnico, pues tampoco influimos mucho. Yo lo que creo que he hecho en materia de carreteras, sí hemos puesto mucho hincapié en lo que decíamos antes, en el acabado, en la seguridad, en los paseos peatonales, los carriles bici, un poco también en el diseño de cada tipo de carretera para cada sitio, para cada necesidad. O sea, esa planificación que decimos, porque antes hacía un proyecto y no se sabía por qué se hacía en un sitio un acondicionamiento del trazado, es decir, con geometría, en otro de plataforma solo, en otro un refuerzo de firme. Entonces yo creo que eso quizá es la planificación. Ahora estamos haciendo lo mismo con la ley de puertos, se ha aprobado la ley de puertos y estamos redactando el plan de puertos. En vivienda también este año, yo sobre todo estoy dedicando mucho tiempo a vivienda. Entonces yo quizá esto no es una labor puramente profesional como ingeniero, ¿no? Podía hacerlo con otras. Lo que pasa es que como tengo la faceta de administrador del Estado, entonces en ese sentido a lo mejor me viene un poco mejor. Pero los políticos normalmente lo que tienen que hacer es planificar y dirigir el equipo. Y entonces yo creo que en ese sentido hemos aportado rigor. Usted tiene la consejería número 2 en inversión, ¿no? Porque parece que o la 1. Yo creo que siempre hemos sido la número 1. Lo que ocurre es que yo no sé si el año pasado, con las transferencias en medio ambiente a la empresa de residuos, ha tenido inversiones importantes. Sí. Pero vamos, tampoco se trata de hacer una carrera, ¿no? No. Sí, yo simplemente es siendo. Esta consejería llegó a tener urbanismo y medio ambiente, tenía todo. Bueno, teníamos una parte de obras de agua, los planes hidráulicos, que se fueron a la Consejería de Medio Ambiente, y la parte de urbanismo, que se ha ido a la Consejería de Presidencia, que tiene ordenación del territorio. Sí. Entonces se ha juntado el urbanismo con ordenación del territorio. Entonces, para usted, técnicamente, ¿le resulta más inconveniente el que un tema tan importante como puede ser el urbanismo se lleve en otra consejería? No, bueno, no es muy importante. Hombre, nosotros tenemos una coordinación, en materia de vivienda sí tenemos una relación estrecha, porque claro, la vivienda depende mucho del urbanismo, ¿no? Pero no tenemos grandes inconvenientes. Recogimos también un tipo de obras municipales que estaban antes en otra cooperación local,
Pero yo creo que una vez que están distribuidas las competencias por consejerías, yo creo que todos nos hemos adaptado a lo que tenemos y funcionamos perfectamente. Pero no hay conflictos. ¿Es más fácil funcionar perfectamente por ser del mismo partido? ¿Por qué? Pues, hombre, yo creo que puede ser más fácil, pero tampoco es que sea difícil con nuestros socios del Partido Socialista. Con el Partido Socialista la gobernabilidad es óptima, ¿no? Pues sí, vamos, tenemos una buena coordinación. Nosotros en las parcelas que tenemos cosas en común no tenemos ningún tipo de fricción, y tanto con Hacienda como con la Consejería de Relaciones Institucionales, pues estamos coordinados y no hay ningún conflicto, ninguno. Dígame una cosa, claro, se me ocurre una pregunta que va dirigida al político más que al técnico. ¿Es fácil trabajar cuando se tienen las ideas muy claras? Me explico. Dicen que ustedes, cuando hicieron el pacto, el gran pacto de gobierno, dijeron sí, pero cada uno lo suyo. ¿Es así? Bueno, pues sí, efectivamente. Yo creo que de todas formas Miguel Ángel Revilla eso siempre lo ha tenido muy claro. Él, en el momento en que hace la distribución de competencias al Partido Socialista, le da total libertad para que nombre los consejeros que quiera. Él los nombra porque es el presidente y es el que puede nombrar o destituir consejeros, pero él, los que le propone el Partido Socialista, no les pone ningún pero, y les deja total libertad, lo mismo que ellos nos dejan a nosotros total libertad para la gestión de las consejerías. No tenemos choques, no nos inmiscuimos en las cosas de ellos tampoco, pero tampoco quiere decir que somos dos gobiernos, porque de hecho estamos todas las semanas hablando todos de todo. Y la última pregunta, el tener un presidente que haya sido primero consejero de Obras Públicas, ¿le da a uno más dinamismo o le sujeta porque el presidente puede tener determinados caprichos o promesas? No, ninguno. Vamos, el presidente es una persona que es muy respetuosa con el trabajo y las competencias de los demás. Cuando era consejero también, con los propios directores. O sea, que él marca la pauta y luego normalmente, hombre, por supuesto que a veces da instrucciones de lo que quiere. A mí no me resulta ningún problema y de hecho yo creo que es beneficioso porque él conoce muy bien y además tiene cierta debilidad por las obras públicas, por las carreteras, por todas las obras municipales. Por lo tanto, de vez en cuando hablamos, pero luego en el día a día no se inmiscuye para nada, y de vez en cuando pues me llama, oye, ¿cómo está este? Además, es muy interesante que conozca los temas, porque si en algún momento hay algún problema, pues siempre tienes a alguien que sabe de qué va. Por lo tanto, para mí eso son todo ventajas. Bien, hasta aquí ha llegado esta apertura del primer programa Construcan. Ustedes le conocen, le van a conocer más en esta cadena porque afortunadamente esta cadena le conoce a él. Si hemos apostado por tener un programa como es Construcan, y en Construcan hay que hablar de obra pública y hay que hablar de vivienda, sobre todo, pues indudablemente tendremos que recurrir muchas veces a don José María Mazón, un consejero del ramo. Desde aquí, desde Construcan en Tu Televisión, el agradecimiento por su venida a nuestro estudio y por la inauguración, de alguna forma, de este nuevo programa. Señor Mazón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cuando quieran, espero volver y bueno, y que venga también todo el resto del equipo, porque somos un equipo, somos un equipo muy de Torrelavega, porque que sepamos, usted viene todos los sábados a comer. Yo vengo aquí, sí, porque tengo familia política. Porque tiene una mamá política que cocina muy bien. Exactamente, efectivamente. Bien, pues después de este chascarrillo nos despedimos del consejero y damos por inaugurado este programa, el primer programa de Construcan aquí en Tu Televisión. Muchas gracias.